La iglesia suele verse como un lugar predecible, donde todo sigue un guión bien conocido, casi automático. Las personas entran, se sientan, cantan, oran y se van creyendo que no va a pasar nada fuera de lo normal, como si allí fuera imposible que apareciera cualquier sorpresa. Pero en la práctica no siempre funciona así. De vez en cuando algo se sale por completo del libreto y se convierte en un espectáculo aparte, de esos que nadie espera ver dentro de un templo. Desde la gente del fondo transformando la alabanza en una coreografía improvisada, hasta un hombre yéndose encima de quien solo intentaba representar la pasión de Cristo. Ya pasó de todo dentro de esos lugares, en escenas tan absurdas que solo parecen reales porque alguien decidió grabarlas y difundirlas. Esos serán los momentos que verás hoy. Una mujer entró al templo en medio del culto y caminó hasta el frente sin pedir permiso, como si eso fuera lo más normal del mundo. El lugar era una iglesia de la Asamblea de Dios en Pernambuco, Brasil, y la celebración seguía con normalidad hasta que la visitante interrumpió todo. El ambiente cambió al instante, como si alguien hubiera apagado el modo culto del lugar. La mujer, una mujer trans cuyo nombre no fue divulgado, fue hasta el pastor para resolver un problema antiguo. Allí, delante de los fieles, dijo que había un acuerdo de servicios que no se cumplió como se había combinado. La charla se volvió discusión, con gestos, voz alta y mucha tensión dentro de la iglesia. El culto se detuvo, los cánticos cesaron y toda la atención fue para el cobro inesperado. La visitante explicó que había ido a hablar con el líder religioso porque, fuera del templo, nadie resolvió nada y que allí sería imposible que la ignoraran. El episodio se salió de control y pronto se esparció por internet. Hubo quien se rió del apuro, hubo quien se asustó con la escena, sobre todo por involucrar a un pastor, y hubo quien no podía creer que eso hubiera pasado dentro de una iglesia. Dentro del templo, el silencio después del alboroto habló más fuerte que cualquier sermón. Un culto suele verse como un lugar tranquilo, con gente sentada, la cabeza baja y música suave. Pero esta vez fue muy distinto. Parecía otra cosa completamente fuera de lo normal. Dentro de la iglesia, la música empezó rara, pesada, sonando más a fiesta que a oración. En pocos segundos, el clima se descontroló y se volvió algo difícil de explicar. Los fieles se levantaron de golpe, como si alguien hubiera dado una orden invisible. Hubo gente saltando sin parar, otros girando en el mismo lugar, aplaudiendo y pisando fuerte el suelo. El templo se volvió un caos organizado, con movimientos rápidos, rostros sudados y un clima de agitación total. Quienes estaban sentados se levantaron para entender qué estaba pasando. La oración se volvió agitación, el silencio desapareció y el culto terminó pareciendo más un brote colectivo que una celebración religiosa, dejando una sensación extraña en el aire. Un grupo de fieles caminaba por el interior de la iglesia cargando una estatua sagrada. La idea era simple, el tipo de cosa que ya debe haberse hecho muchas veces, pero bastó un descuido, un paso mal dado, para que todo se saliera de control. En cuestión de segundos, la imagen se resbaló de las manos, cayó al suelo y se rompió en algunas partes, con un golpe seco que todos escucharon. En el acto, el silencio se convirtió en gritos. Hubo gente asustándose y gritando descontroladamente, como si aquello fuera una señal de algo mucho mayor. El ambiente se puso pesado y confuso a la vez, con ese pánico instantáneo que se apodera de un lugar cerrado. Los fieles que dejaron caer la imagen corrieron hacia ella e intentaron acomodarlo todo. Levantaron la estatua, la ajustaron como pudieron, pero el daño ya estaba ahí, visible para todos, y la sensación de salió mal quedó marcada en el lugar. La iglesia estaba vacía en Islington, en Londres. Solo había un hombre con el celular grabando cuando una mujer entró. Se sentó en uno de los bancos y empezó a hablar con él. Parecía desequilibrada, gesticulaba mucho y decía cosas inconexas, como si estuviera discutiendo con alguien invisible. En medio de la conversación, afirmó que había ido allí para eliminar al dios de los judíos, dejando el ambiente pesado incluso antes de que hubiera un caos mayor. Durante unos segundos, todo se puso raro.
Identificada como musulmana, seguía exaltada, hablando fuerte y moviéndose como si estuviera en una guerra particular. El hombre que grababa se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar, probablemente intentando entender si pedía ayuda, si salía corriendo o si simplemente seguía filmando. Sin fieles y sin culto, el templo se volvió el escenario de un episodio perturbador que empezó con una conversación extraña y terminó en gritos fuera de control, de esos que dan nervios solo de verlos. El bautismo suele seguir un ritual simple. La persona entra al agua, el responsable la prepara y por unos segundos la hunde y luego la saca. Todo rápido, calmado y simbólico. Por lo menos así debería ser, con un clima de respeto y seriedad. Ese día, un hombre se preparaba para pasar por el bautismo. Se tapó la nariz, lo sujetaron con cuidado y bajó al agua. Hasta ahí, todo normal. Nada fuera de lo esperado. Pero cuando intentaron sacarlo, algo salió distinto a lo planeado. Volvió con tanta fuerza que dio un salto, pareciendo una foca emocionada, de esas que brincan para llamar la atención. La iglesia se echó a reír, surgieron aplausos por todos lados, el recién bautizado se levantó, celebró la caída y convirtió el susto en fiesta, como si ese tropiezo ya formara parte del testimonio. Un niño en la iglesia siempre es una sorpresa, no sigue guión, no entiende ceremonia y, cuando algo le parece raro, reacciona al instante, sin ningún filtro. Dentro del templo, donde todo suele ser serio, basta un segundo para volverse comedia y nadie logra aguantar la risa. En un bautismo, el sacerdote hacía el ritual con la Biblia en la mano y hablaba con calma, bien concentrado. El bebé, curioso, decidió participar, estiró el brazo, golpeó la Biblia y el libro fue a parar directo al agua, como si fuera un juguete. En otra situación, el sacerdote fue hacia una niña para bendecirla. Extendió la mano, cerró los ojos y empezó la oración. La niña creyó que era un juego. Levantó la mano y respondió con un "choca esos 5". Bien dado. Un high five perfecto. El sacerdote abrió los ojos, se echó a reír y siguió con el culto, porque no había manera de enojarse con eso. La mujer subió al púlpito animada y empezó a hablar de la vida antigua, contando cómo la casa del marido era buena y organizada. Dijo que él resolvía todo, se encargaba de las cuentas y no dejaba que faltara nada. La iglesia escuchaba con atención, creyendo que venía un testimonio común, de esos bien correctos y predecibles. La emoción creció. La hermana fue enumerando joyas, regalos y cuidados del día a día. Y entonces, en medio de lo que decía, se le cruzaron las palabras y soltó una frase totalmente fuera de lugar, dando a entender algo muy distinto de lo que pretendía. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia. Então, dava-me de comer. Se dio cuenta en el acto, intentó corregirse rápido, explicó que quería decir que él siempre ponía comida en la mesa, que de eso estaba hablando, pero ya era tarde. El momento se volvió meme al instante, porque el público no olvida ese tipo de resbalón. La prédica siguió, pero esa lengua más rápida que el pensamiento quedó flotando, mezclando vergüenza, humor y ese clima raro que solo aparece cuando alguien se enreda en vivo. El culto seguía tranquilo dentro de la iglesia. El pastor predicaba sobre restauración, hablaba de cambio de vida y decía que alguien allí podía estar perdido, a punto de desistir. El tono era calmado, de esos que piden silencio y atención, con todos escuchando serios. De repente, algo salió mal. En medio de lo que decía, el pastor soltó una grosería, de esas que nadie espera oír desde un altar, menos aún con el micrófono encendido. Você talvez está à beira do caminho, todo y un sacerdote no te ha extendido las manos para você. El propio pastor se dio cuenta al instante de que se pasó. Hizo una pausa rápida, respiró, se recompuso y siguió como si no hubiera pasado nada. Intentó convertir el susto en continuación del mensaje, hablando de errores humanos, de empezar de nuevo y de cuidar las palabras. La presentación seguía tranquila en el municipio de Nova Hartz, en Rio Grande do Sul, Brasil. Un grupo de la propia comunidad representaba la pasión de Cristo, con vestuario, parlamentos ensayados y un público atento. Cuando el soldado apoyó la lanza en Jesús, un hombre del público se levantó y corrió hacia el escenario. Con un casco de moto en la mano, golpeó al actor que hacía de soldado, intentando salvar a Jesús allí mismo por impulso. El caos creció rápido. El actor intentó defenderse. Otro integrante de la obra se metió en medio y hubo
hubo empujones. El hombre terminó reducido en el escenario. Un hermano apareció poco después y explicó que él sufre brotes psicóticos y toma medicación, lo que ayudó a entender el motivo de esa actitud. Entre fe, teatro y un susto, la obra terminó de un modo que nadie ensayó y se volvió historia para que toda la ciudad la comentara. Algunas prédicas son más animadas, pero esta se pasó de la raya demasiado rápido. El culto seguía normal, con gente sentada y la atención en el altar, cuando el pastor decidió acelerar el ritmo. Empezó a caminar de un lado a otro, a hablar cada vez más rápido y a mover los brazos sin parar, intentando arrastrar a todos, como si fuera una carrera. El entusiasmo creció tanto que se volvió difícil seguirlo. El mensaje se convirtió en una mezcla de palabras dichas a las apuradas, respiración corta y pasos acelerados por el lugar. Dentro de la iglesia, el ambiente ya estaba raro cuando llegó el momento más inesperado. En medio de lo que decía, el pastor levantó el micrófono y soltó un grito fino, alto y prolongado, que retumbó por todo el templo y asustó a todos. Quienes estaban en las primeras filas se asustaron al instante y se quedaron clavados en el banco, con cara de ¿qué fue eso? Durante unos segundos, la gente intentó entender si el sonido se había reventado. Luego descubrieron que no era el equipo, era el propio pastor, que siguió la prédica como si no hubiera pasado nada, completamente en automático. El culto seguía tranquilo en Campos dos Goitacazes, en Río de Janeiro, Brasil. Personas sentadas, música sonando y un clima de rutina dentro de la iglesia. De repente, una mujer caminó hasta el frente y decidió resolver un problema allí mismo, sin aviso, de frente, como quien venía guardando eso desde hacía tiempo. Era Arjana Medeiros. Agarró el micrófono y empezó a explicar que había pasado por un problema serio en casa. Contó que revisó el celular de su marido, que era pastor, y descubrió conversaciones comprometedoras en WhatsApp. Los mensajes involucraban a una cantante de la congregación, identificada como Laís, que también estaba casada con Patrick, guitarrista de la iglesia. Eu hackeei ontem o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a levita Laís, né, a esposa do Patrick, tá aí o sobrinho. Antes de todo eso, Arjana ya había ido hasta el frente del templo con otra actitud atrevida. Quemó ropa del marido afuera, imprimió los registros de las conversaciones y repartió los papeles a quien quisiera ver. Dentro del salón, el ambiente se puso pesado y curioso a la vez, con gente impactada y gente que solo quería saber más. La historia se volvió viral rápido, dividió opiniones y transformó un culto común en uno de los momentos más extraños jamás vistos dentro de una iglesia. La música empezó como cualquier alabanza común, voces juntas, palmas al ritmo y ese clima de concentración típico del lugar, con todo el mundo en el mismo modo iglesia. Pero allá al fondo, un grupo de hombres decidió llevarlo a otro nivel, como si lo hubieran acordado antes. Mientras los demás seguían cantando, la gente del fondo empezó a coordinar movimientos. Los brazos subían juntos, los pies marcaban el compás y los cuerpos se balanceaban, como si fuera un ensayo de coreografía. Uno de ellos se entusiasmó de más, dio un salto alto e hizo un split en medio del pasillo, arrancando risas de quien notó la escena. Los otros siguieron con pasitos improvisados, todos animados, como si estuvieran en un escenario invisible, compitiendo por quién se lucía más. La alabanza continuó, pero ese canto se volvió casi un show paralelo. En medio de la música, había quien cantaba serio y quien bailaba como si estuviera en una fiesta improvisada, sin miedo a ser feliz. Una pastora decidió hablar sobre la vida en pareja de una manera que nadie esperaba. El tema era la intimidad, pero el tono se salió de lo común demasiado rápido, dejando a muchos sin saber si era consejo, regaño o provocación. Ella defendía que marido y esposa debían seguir un patrón muy específico a la hora del contacto físico, sin inventos, sin cambios, sin creatividad fuera de lo que ella consideraba correcto, como si existiera un único manual. Su discurso se fue poniendo cada vez más intenso. Daba ejemplos exagerados, comparaba conductas humanas con actitudes de animales y decía que cualquier desviación podía convertirse en un problema serio. La forma en que lo planteaba volvía todo más pesado de lo necesario. Já vi touro pedindo a vaca para mudar de posição, já vi uma égua com cavalo pedindo para se sentar assim, assim, assim. El video circuló rápido, hubo quien lo apagó a la mitad, hubo quien lo vio hasta el final solo para ver cuál sería el próximo comentario fuera de lugar. El mensaje era religioso, pero el camino elegido convirtió todo en uno de esos momentos que se salen totalmente de control, generando discusión, meme y mucha gente diciendo "no puede ser".
El pastor estaba en medio de una transmisión en vivo, hablando con calma, cuando algo empezó a salirse del guión. Le cambió el rostro, se le pusieron rígidos los brazos y sus movimientos se volvieron raros, como si le hubiera dado un problemita repentino. La voz se le cortó de golpe, cerró los ojos y se quedó allí, quieto, como si se hubiera ido a otro lugar sin levantarse de la silla, en una escena que parecía congelada. El cuerpo quedó inmóvil un buen rato, ni parpadeaba. Parecía que se había caído internet, pero no. La transmisión seguía con el hombre allí, quieto, viviendo su momento celestial versión Wi-Fi. Dentro del vivo, nadie entendía bien si eso era oración, teatro o pura falta de vergüenza. Segundos después, abrió los ojos, enderezó el cuerpo y volvió a hablar como si no hubiera pasado nada. Cambió de tema rápido, de esa manera discreta que solo convence a quien ya quiere creer. El episodio se volvió motivo de risa. Hubo quien dijo que el arrebatamiento duró exactamente el tiempo perfecto para impresionar. Sea como sea, el cielo nunca se vio tan conectado. No olvides suscribirte para ver más videos como este.